Sion Explorer Radio. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presenta su programa Escucha, una voz en el desierto, donde escucharemos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Queda con ustedes, Escucha, una voz en el desierto. En la voz del pastor general Tony González. Tema de hoy, demostrando bíblicamente que Cristo es Dios. ¿Por qué tema difícil? Porque vamos a demostrar que Jesús es el mismo Dios. Amén. Hicimos esta pregunta en la semana, lo hicimos desde la lectura del capítulo 1 de Juan. Pero hay muchos textos que nos hablan de eso. Sin embargo, también es necesario que quede un registro para poder, enseñar, aunque ya no estemos nosotros, se queden esas grabaciones, que a lo largo del tiempo sigan enseñando y demostrando las Santas Escrituras. Hay mucha confusión en internet que nos dicen que Jesucristo pues fue un profeta más, que Jesucristo fue el marido de María Magdalena. ¿Será? Mucha gente en la internet desprestigia el nombre de Jesús. Pero, bueno, el diablo tiene a su gente, pero Dios también tiene a su gente. Entonces el diablo te va a poner muchos chismes, porque no pasan de eso, chismes, que van a intentar desprestigiar el nombre de Jesús. Miren, Jesús no vino solamente cuando vino al sacrificio. Él ha venido en otras ocasiones. Quizá también lo hayamos visto en el Antiguo Testamento y no nos hayamos dado cuenta, en el sentido de que cuando vino Jesús, cuando vino el Padre, dice, a Dios nadie le ha visto, lo que hemos visto de Él es Jesús. Colosenses dice que Él es el rostro de Dios. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento, el que Abraham recibió, la visita que recibió Abraham, pues vio a 3 varones, pero a uno de ellos le dijo Señor. Lo que quiere decir que Jesús visitaba esta tierra. Siempre ha sido así. Cuando nosotros leemos en el libro de... ahorita les busco el dato, pero habla acerca de Melquisedec. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Qué está dando a entender? Que es Jesús visitando la tierra, gobernando. Melquisedec, a los que no saben, era rey de Salem. ¿Sí recuerda? En el Antiguo Testamento es al que le entregaron los diezmos. ¿Sí recuerda? Entonces, Melquisedec era rey de Salem y Salem era habitada por los jebuseos. Por eso en otras ocasiones digo, ¿qué le pasó al pueblo de los jebuseos para que Dios quitara su pacto de entre ellos? Habían pueblos de Dios. Por algo era rey de Salem, rey de la ciudad de paz. Cuando Salem, que es lo que conocemos que Jerusalén, fue invadida por los judíos, ellos tomaron posesión de lo que pertenecía a los jebuseos, pero originalmente no habitaban ellos Jerusalén, ellos no fundaron Jerusalén, sino que ellos invadieron la ciudad. ¿Por qué? Porque Dios los mandó invadirla. Entonces, ahora vamos a demostrar que Jesucristo es el mismo Dios. Cuando nosotros leemos las Escrituras, siempre vamos a encontrar que tiene que concordar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento.
Si algo no concuerda, ¿sí?, estamos mal nosotros. ¿Por qué? Porque las escrituras no se contradicen. Hay algo ahí que tenemos que pedir al Señor que nos revele para poder entenderle. Y vamos a ir a la primera cita que vimos en la semana, Juan capítulo 1. Y le vamos a dar un repaso porque son muchas citas las que vamos a ver en este día. Pero Juan capítulo 1, en el verso 1 dice así: en el principio era el verbo, se lo hablábamos. El verbo, otras traducciones nos dicen que es la palabra, y se refiere a Dios, a Jesús. Dice, de principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder o el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y vimos, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como gloria del unigénito del Padre, o del Hijo de Dios, se lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí. Es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Y esto es lo que nos enseñan las escrituras, que al diablo no le conviene que se lea tal y cual está. Entonces lo que ha intentado es sacar versiones nuevas en las cuales le cambia 2, 3 cositas a un texto para que ya no puedas encontrar la paz y la verdad, aunque tú leas la Biblia, aunque tengas una Biblia, no puedas encontrar la gracia sobre gracia que nos habla la palabra de Dios. Por eso es necesario leer las escrituras, sobre todo versiones antiguas, aún versiones católicas, que nosotros luego vemos como la Biblia de Jerusalén, son versiones muy precisas. Lo único de esas Biblias pues, es que traen los libros apócrifos, que aunque no son revelados por Dios, ¿sí?, son libros históricos, y usted los puede leer, traer historias bonitas, interesantes, pero no son inspiradas por Dios porque tienen alguna incongruencia con el resto de las escrituras. Sin embargo, usted puede encontrar, ¿sí?, que las traducciones en cuanto a los evangelios les van a venir correctas. Simplemente es otra forma de decirlo, otra forma de expresarlo. Vamos a leer Isaías 33:1. Lo que acabamos de leer ahorita es muy importante, porque nos está enmarcando lo que el apóstol Juan, lo que los apóstoles del momento creían. Isaías 33:1 dice así: ¿ya tenemos todos Isaías 33:1? Listo, otro con Isaías 29:9. Isaías 29:9.
Isaías 43. Iniciamos con Isaías 43. Me guardo las otras citas. Isaías 43 dice así. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, ¿soy qué? Tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste gran estima, fuiste honorable y yo te amé, y daré hombres por ti y naciones por tu vida. Brincamos al 10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo fue después de mí. ¿Qué es lo que nos está dando a entender Dios? Nosotros encontramos, fíjense, nosotros encontramos en muchas religiones que Jesucristo, pues no puede ser el mismo Dios. ¿Cómo puedes meter a Dios en un solo cuerpo? Pues miren, Dios no deja de estar en el trono. Dice que dejó su trono porque su esencia, dice, la mente de Dios estuvo en Jesús, pero sigue siendo un solo Dios. Lo que vemos de Dios, bueno, para que me comprendan, Él se vistió con ese cuerpo, para que pudiéramos verlo. Sí, cosas que nosotros a veces no podemos comprender porque nosotros decimos, ¿cómo es posible que entonces Jesucristo haya estado en un cuerpo y que no lo hayamos reconocido? Miren, muchas cosas nosotros no podemos entender. Por algo mostraba el ángel a San Agustín en un testimonio que él contaba, que él trataba de entender cuál era este misterio. O sea, ¿cómo era posible que Jesús era el Consolador, Jesús era el Salvador y Jesús era el Padre? ¿Cómo entender esto? Y él estaba en esa reflexión cuando ve a un niño en el mar, bueno, en la orilla del mar, que estaba echándole arena a una conchita. Y le dice, ¿qué haces, niño? Y él le contesta, estoy tratando de meter el mar en la conchita. Y él le contesta, no seas tonto, niño, ¿cómo vas a meter el mar en la conchita? Y él le contesta, pues igual de tonto eres tú, que tratas de comprender la mente de Dios en tu cabeza. Son cosas que nosotros no podemos comprender, porque habíamos leído, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Lo que Dios hace, nosotros no lo podemos comprender. Por eso cuando usted esté pasando por una tribulación, por un valle de oscuridad así grave, terrible, mire, en lugar de cuestionar a Dios, acuérdese que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Porque el hombre siempre mira para su propio provecho, pero Dios está mirando por su provecho. Mire, hasta si se quedó sin trabajo, hasta si se quedó sin comer, hasta si se quedó sin casa, porque hay quienes nos quedamos luego sin casa. Bueno, hay un propósito. Nada es porque sí. Y seguimos demostrando que Jesucristo es el único Redentor. Me va a acompañar ahorita a Isaías 44. Isaías 44, 6.
Isaías 44:6 dice así: Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿De cuánto se está hablando? Están hablando de dos Jehovás. Está hablando de uno solo. Pero te está dando a entender que Él es el Redentor. Y te está dando a entender que Él es el Rey de Israel. Y vamos a volver a leer. Dice así: Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿De cuándo se está hablando? De dos. Ahorita estaba mencionando dos. Se refiere al mismo, pero está hablando de dos. Y luego te está diciendo: yo soy el primero del que hablamos fue el Rey de Israel. Y yo soy el postrero. El segundo del que hablamos fue el Redentor, Jehová de los ejércitos. Te está hablando de los dos. Y luego te está diciendo: yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Y seguimos. Vamos a leer la siguiente cita. Vamos a leer Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 dice así: había un dilema entre los apóstoles. Yo imagino ver la humanidad de Jesús y no poder ver más allá de lo que sus ojos podían captar. Jesucristo era visto como un humano. Era visto, tenía carne, tenía manos, podías dialogar con Él, podías interactuar con Él. Si te pasaba algo, Él te consolaba y tú lo podías sentir, escuchar o oír. Era presencial su trato. Cuando nosotros vemos en Juan capítulo 14, fíjense, Juan capítulo 14 nos habla de un tema importantísimo, porque ver a Jesús era algo sorprendente, pero los apóstoles querían ver al Padre. Querían experimentar lo que vieron los hombres y profetas del pasado, como Elías, como Moisés. Querían llegar a ese punto, a ese nivel. Y vamos a leer esto. Juan 14 dice así: Jesús sabía lo que estaban pasando, así que les dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. ¿A dónde iba? Al Padre. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Quién es el camino? Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿hace tanto tiempo que estoy entre vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahora vamos a leer otra cita, hermanos. Vamos a leer Isaías, capítulo 9:6.
Isaías 9:6 dice así. 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y nosotros podemos comprender con el resto de las escrituras lo mismo. El diablo trata de evitar que la gente crea en Jesús como el Dios Todopoderoso. Miren, no hay ninguna diferencia, y luego me andaba peleando antes en internet, no hay ninguna diferencia entre la unicidad y la Trinidad, ninguna diferencia. ¿Saben cuál es la diferencia? La religiosidad, esa es la diferencia. Uno dice, el vaso está medio lleno, otro dice, está medio vacío, pero es lo mismo, están hablando de lo mismo. Ambos creen que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Cuando llega alguien que les menciona que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, está en un error. Eso no es Trinidad, eso es catolicismo, ¿sí? Para que usted le diga eso a esas personas. Lo que pasa es que muchas veces venimos del catolicismo y pues entramos a templos, ya sea unicitarios o trinitarios, y lo que vemos, y nos llegan a dar un cargo o algo, y lo que nos enseñaron nuestros padres, lo enseñamos, pero realmente no hay tres dioses. ¿Cuántos dioses hay, Lucio? Uno solo. Y eso lo creen ambas partes. Pero ¿saben cuál es la meta del diablo? Dividir a las iglesias. Ajá. Entonces lo que está tratando es de que nos peleemos entre nosotros. ¿Para qué? Para que él pueda trabajar libremente en lo que los cristianos están peleando, ¿no? Ajá. O sea, él se manifiesta en tres formas, pero es un solo Dios, ¿sí? Siendo Jesús, es el Padre. ¿Quién es el Consolador? O sea, nosotros leemos Juan y Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque vendrá otro, el Consolador. Y ahora vamos a ver, eso venía en Juan, la promesa del Espíritu Santo. Vamos a leer Juan, capítulo 14:15. Juan capítulo 14:15, ¿me alcanza ahí? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice el 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Dónde? En el corazón, para que viva con nosotros. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Primero está diciendo que enviará al Espíritu y luego dice que vendrá Él. Dice, y vendré a vosotros, dice Jesús. Todavía un poco, el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Quién es el Consolador? Nos dice en estos textos. El Espíritu Santo, el Santo Espíritu de Dios. Lo podemos comprender, la esencia de Dios, lo que el mundo no puede ver, lo que incluso el mundo no puede soportar. Ahora vamos a leer Isaías 51:12. 51:12. Isaías 51:12 dice así, yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que eres mortal y el Hijo del Hombre que es como el heno? Isaías 51:12. Aquí el Señor nos está diciendo, yo soy vuestro Consolador. Amén. ¿Quién es el que salva? Cristo. Y nosotros habíamos leído en Isaías, ¿se acuerda? ¿Sí recuerda que habíamos leído
Isaías 40 y qué? 43. Habíamos leído. Fíjense, Jesús es el que salva, pero en el 44 nos dice que Él es el Redentor. Y fíjense, también tenemos a un personaje que creyó esto. Es asombroso, por eso hay que revisar las escrituras. Pero también hay escritos muy antiguos, reportes de Jesucristo, no solamente la Biblia. Y vamos, ¿quiénes son policías aquí? No levanten la mano. Pero sabemos que hay que entregar un reporte de lo que pase, de cualquier cosa, porque si les preguntan, ustedes no reportan nada y se meten en problemas. Bueno, pues Pilatos también tenía que hacer su reporte. Y cuando nosotros vemos en Juan, vamos al libro de Juan. Sí, hoy usted va a estar leyendo mucha Biblia. Ahorita se los busco. Juan 19:19. A ver si les gano. Juan 19:19. Creo que ya les gané. Sí me ganó. Juan 19:19 dice así. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y todos le dijeron que no pusiera eso. Si lee más adelante. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilatos los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos. ¿Y por qué decían esto? Porque ellos no creían que era su rey. Sin embargo, Pilato sí se dio cuenta. Y cuando leemos el reporte, estoy investigando de los escritos de Poncio Pilatos, y él reporta: he visto a un joven que anda en la ciudad predicando y hablando. Y empieza a narrar cómo es su forma de ser, cómo es su rostro, pues está haciendo su reporte. Dice que tenía facciones finas, dice cómo era su cabello. Nos cuenta cómo hablaba a las masas y las masas escuchaban. Dice que tenía dos formas de hablar a la gente, que de una forma les hablaba y los hacía sentir mal por su pecado, y a otros los consolaba cuando escuchaban su palabra. Y dice: yo hice venir a mi presencia, y cuando vine me quedé pegado al piso, no me podía mover. Era como si estuviera atado al piso, y él ni siquiera se movió. Y otra de las cosas que cuenta es que cuando él escuchó cómo hablaba y la gente escuchaba, no quiso interrumpir, y entonces le dice a uno de sus secretarios: ve y escucha lo que dice. Y fue y le dice: no, señor, él no es amigo de los judíos, más bien parece amigo de los romanos. O sea, todo lo que decía, porque los judíos trataban de poner a Jesús en contra de los romanos y a los romanos para que ellos lo mataran. Y entonces, pues, el gobernador, viendo esto, manda a escuchar. Se da cuenta que todo los está regañando porque les está diciendo que se sometieran al gobierno judío, al gobierno romano. Como se los dijo en Babilonia, ¿se acuerdan? Los rebeldes querían la independencia, querían ganarle a los babilonios cuando les habían llevado cautivos, lo que quisieran. Pero Dios les dijo: sométanse al pueblo de Babilonia, al rey Nabucodonosor. Y los que se rebelaron y se quedaron en Jerusalén, ¿qué les pasó? Les fue mal. Pero los que se fueron a Babilonia prosperaron, entre ellos Daniel, entre ellos Sadrach, Mesach y Abednego. Y por ser fieles, cuando
el rey de Babilonia los quiere meter al horno, sobreviven y no se queman porque eran obedientes. Los desobedientes se habían quedado en Jerusalén. ¿Qué ejemplo? A ver, ¿sí se acuerda cuando estuvimos haciendo en la fundación que traíamos un montón de verdura? ¿Y qué hacía, hermana Pili? Agarraba las cebollas que servían y las ponía en un balde, en un bote, ¿sí o no? Y después las que no servían las echaba aparte. Y entonces llenaba una tina de todo lo que no servía. Entonces así es como estaba tratando Dios a su pueblo. Lo que servía lo estaba dejando cautivo. Y lo que no servía lo estaba dejando aparte. Lo que ya estaba tan echado a perder que ya no se podía comer. Entonces así pasa con nosotros. A veces por eso nos tiene que ir un poquito mal, para que aprendamos a someternos a Dios. Amén. Vamos a leer, vamos a Apocalipsis, a ver si le encuentro la cita. Es una cita que a usted te va a servir mucho. Mire, Apocalipsis capítulo 4. Y ahorita le busco. Sí. Capítulo 4, verso 8, vamos a leer a partir de aquí. Dice así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo. ¿Cuántas veces mencionó Santo? 3 veces Santo. ¿Sí? Dice: es el Señor, Dios Todopoderoso, el que es, que era y que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos, aquí nos está hablando que hay uno sentado en el trono. Dice: vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vemos en otro pasaje de la Biblia y nos está hablando del Cordero de Dios. A él no lo pone, no lo marca en el trono, pero está en el mismo lugar, aunque es el mismo Dios. Y cuando nosotros observamos en las Santas Escrituras que como dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra y la alabanza, quiere decir que el Cordero y el que está sentado en el trono está recibiendo la misma adoración. Les voy a leer Isaías 42:8. Isaías 42:8 dice así. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Clásica de Isaías 42:8, cuando alguien la cita y te dice Isaías 42, a nadie darás la gloria de Dios. Así te la citan mucha gente, pero completa dice así: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Si Jesús y el Padre no fueran el mismo, no podría darle la gloria a Jesús. Fíjense, cuando llegaron los magos, ¿se acuerdan? Haciendo una rememoranza, llegaron los magos y adoraron al niño. Si Jesús no fuera Dios, María y José no hubieran permitido que adoraran al niño, porque son judíos, y los judíos no adoran imágenes ni a nadie. Por eso tenían problemas los judíos y los romanos, porque César decía, arrodíllate, y el judío decía, nombre, y no se le arrodillaba, porque los judíos son así. Entonces no hubieran permitido que adoraran a Jesús si Jesús no fuera Dios mismo. Amén. Ya vamos a leer otra cita. La otra cita dice así:
Vamos a leer Isaías 53:3. Está muy fácil. ¿Se acuerda? Fíjense, mucha gente no puede comprender esto. ¿Por qué siendo Dios se dejó agarrar? ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que golpearlo? Dice la Escritura que por mi culpa, por mi causa. ¿Por qué? Dice por ahí otra persona en internet, algo que no puede comprender. Dice, ¿por qué mejor no nos dijo, muchachitos, los perdono, no hay broncas, pueden pasar al cielo? ¿Por qué? Lo veíamos en la semana. Hay una deuda. Aquí usted tiene una deuda con Banorte. ¿Y con qué le paga? Con dinero. ¿Y si no tiene dinero? Con sus bienes. Exacto. ¿Por qué? Porque son instituciones humanas y van a cobrar cosas humanas, pero con Dios usted no le puede pagar con dinero. Él es el dueño de todo. Si usted quiere decirle, te doy 100,000 pesos, Señor, por eso, Dios te va a decir, ¿yo para qué quiero tus 100,000 pesos? Si todo es mío. Y si yo quiero lo tomo, y si yo quiero te lo quito. Es más, quiero esa ciudad y se la queda. Es suya. No podemos comprarle a Dios con dinero. Entonces, cada semana lo que hacía el pueblo, cada año lo que hacía el pueblo, ¿era qué? Dice, su expiación la pagaba con un sacrificio y derramaba la sangre. Y dice la ley, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Aunque usted haga lo que quiera, no le pueden perdonar sus pecados, aunque se vaya a la villa, aunque ponga velas, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Aunque sea fiel a San Judas, al que usted quiera, no hay perdón de pecados. Porque la meta principal no es que nos vaya bien en la tierra, la meta principal es entrar al cielo. Lo dice la Escritura. La meta es ¿qué? El cielo. Es más, la de los testigos de Jehová está más clara. Dice, la meta es el cielo. Sencillo. Pero aquí el problema es que la gente quiere adorar algo que ve. Y lo que a veces Dios tenía que hacer era destruir lo que las mentes humanas habían creado. En el Antiguo Testamento vemos que los egipcios tenían Dios para todo. Dios de la muerte. ¿Sí, no? El Dios con cara de perro, ¿qué era? ¿Era Dios de la muerte? ¿Anubis? Anubis. Bueno, entonces, por eso se murieron sus primogénitos. Dios les mató a todos sus primogénitos y le dice, a ver, ahora díganle a su Dios que se los reviva. Tenían Dios de las ranas, de las moscas. Dice, ok, ahí les voy a mandar a todas las ranas y hablen con su Dios para que se los retire. Ahí les voy a mandar un montón de moscas, plaga de piojos. Pues no que esté bueno su Dios y sus dioses no podían hacer nada. Entonces Dios siempre mandaba eso para demostrar que el verdadero Dios era Él. Ahora vamos a hacer una pregunta. De los que conozcan las culturas prehispánicas de América, ¿quién es el Dios del agua? ¿Quién? ¿Quién vota por Tlaloc? ¿Y quién es el Dios del viento? ¿Y el Dios de la guerra? No vaya a decir que Huitzilopochtli. El Dios de la guerra se llama Jehová de los ejércitos. El rey de la guerra es Jehová de los ejércitos. No es Huitzilopochtli. El Dios del viento, Jehová cabalga sobre las alas del viento. El Dios del viento no es Tlaloc. No, del viento, Écat, ¿no? De Ecatepec. El Dios del agua y de la lluvia tampoco es Tlaloc. No, es Jehová de los ejércitos.
A ver, Jesús levantó sus manos y la lluvia se calmó. ¿Sí? O sea, de los que conocían culturas prehispánicas les dije, pero nunca les dije que ellos fueran dioses. Yo solamente quería ver qué me contestaban. ¿Sí? Y aquí que le pregunte, ¿quién es el Dios de la guerra? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Dios del agua? O sea, ¿para qué se meten tantos problemas? Mire, con una sola respuesta tiene todas. Acaba con todas sus preguntas. ¿Sí? Entonces, y eso era lo que Jesús venía a enseñarnos. Había la costumbre de que el que gobernaba era un Dios. El que se sentaba ahí gobernando entre todos era un Dios y era un hombre. Lo vemos a Nerón, a César, eran un montón de maniáticos que decían que eran dioses. Estaban locos, pero decían que eran dioses. Entonces, cuando Jesús nace, es para avergonzarlos a ellos, porque Él sí era Dios. Daba la casualidad que Él sí había creado todas las cosas y los demás nada más eran bocones, ¿no? Nada más decían y mandaban, pero eran reyes, gobernantes, no eran dioses. Y lo que trataba Dios era de destruir su sabiduría. Lo que ellos no pueden comprender es que cómo el Hijo de Dios viene a gobernar y luego personalmente. O sea, todos sabían que Nerón no era Dios, nada más hacían tarugos. Por eso cuando Jesús vino, o sea, no pudieron comprender que Él, viniendo de una familia de carpinteros, fuera el mismo Dios. Eso no lo podían comprender. ¿Por qué no lo podían comprender? Porque tampoco le creían a Nerón. ¿Sí? Pero daba la casualidad de que Jesús sí estaba diciendo la verdad. Y lo decía, no me crean por las cosas que yo les cuento. Créanme por las cosas que hago. Y se lo decían los fariseos. Porque hacía un milagro y lo cuestionaban. Dicen, bueno, pues es fácil decir eso, ¿no? Ahora, ¿qué es más fácil decir? ¿Te perdono tus pecados? O decirle, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Y se quedaron, bueno, a ver, levántate, toma tu lecho y anda. Y se levantó. Entonces, eso no lo podían hacer los fariseos. Es más fácil perdonar, nos decía. Pero no puedes levantar a los muertos. Y él demostraba con hechos. No solamente decía que él era el Hijo de Dios, sino él lo demostraba. ¿Sí? Nos daba de comer a todos. Dice, los pescados no solamente le hacía como los magos, porque los magos en la actualidad vemos que tratan de copiar los milagros de Jesús. Y hacen aquí como que un portal, tapan para que no veas que por acá el demonio se los está pasando. Y ven, ¡ay! Le salió un pescado, le salió, no sé, cualquier objeto que saquen del lugar de donde lo saquen, de algún portal. Pero el pescado llegó crudo. Sin embargo, Jesús alimentó a 5,000 y todos los pescados llegaron cocidos, ya cocinados, exquisitos. Los panes, no se fue a ninguna panadería. O sea, fácil cosa es que hizo aparecer 3 panes, dicen algunos, ¿no? Y alimentó a 5,000 y no estaba contando ni a mujeres ni a niños. Lea la Biblia. Así dice. Y todos los panes venían cocinados, no venían crudos. Solamente Dios puede hacer eso. Ahora, el pueblo de Israel recibía comida del cielo. El famoso alimento llamado maná. No les estoy hablando del grupo de música. El maná del que habla la Biblia es comida del cielo. ¿Usted ha comido pan del cielo? Bueno, Jesús es el pan que descendió del cielo. Amén. ¿Ya ve? Cuando ya empezamos a pensar de otra manera, ya le digo, ¿y quién es el Dios del agua? Y ella me dice, pues, Jesús. Ya Tlaloc está descontinuado. Aparte de que Tlaloc pues nunca lo demostró. ¿Sí? Jesús levantaba las manos, agua. Bajaba las manos, sequía. Agua. Y así. Porque obedecen a su mano, a su mandato. Los mares le obedecen a él, los animales le obedecen a él. ¿O usted cree que los animales
cuando iba a destruirse el planeta, ¿le obedecieron a Noé? ¿Usted cree que Noé fue a buscar al león? ¿Cree que Noé fue a buscar a las tortugas, tratando de hacer una recopilación de todos los animales? Una, no hubiera terminado, porque son muchas las especies del planeta. Y dos, el león se lo hubiera comido. El tigre lo hubiera atacado. El puma, el leopardo, o sea, todas esas especies, ¿no? Pero esos animales se sometieron a la voluntad de Noé. Porque estaban obedeciendo a Dios. Todos se reunieron y se metieron al barco. Y la Biblia dice que ni siquiera fue el que cerró la puerta a Noé, sino que la cerró fue Dios. Así. Y ya no los dejó salir hasta que pasó el proceso. Entonces, son las cosas que tenemos que entender. Dios es Dios todopoderoso. No hay nadie que iguale su poder. No hay nadie antes de Él. Y cuando alguien llegue y nos diga que hay otro Dios, no es cierto. Aunque esté en la iglesia, porque luego pasa en la iglesia. Para eso tenemos una escritura. Si Toño dice una cosa, usted tiene la escritura para venir a decirle si es cierto o si no es cierto. Si usted, si alguien le dice, por ejemplo, que hay 3 dioses, no es cierto. Porque entonces ya no concuerda. Porque nosotros somos como monoteístas. ¿Alguien sabe qué es el monoteísmo? ¿Qué? Un solo Dios. Eso lo puede leer en los libros. ¿Y alguien sabe qué es politeísta? Perla. A ver, ilústranos, ilumínanos, maestra. ¿Qué es politeísta? Muchos dioses. Si nosotros tuviéramos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, serían 3 dioses, ¿sí o no? Y seríamos politeístas. Pero somos monoteístas porque tenemos un solo Dios, que se ha manifestado en 3 formas. Son las 3 formas en las que vemos a Dios. Y se los voy a explicar como lo he hecho en otras ocasiones. Como nos lo explicaba el hermano Germán Sánchez allá en la iglesia, decía así: es como el agua. Usted puede conocer el agua como sólido, líquido y gaseoso. Pero es agua. A fin de cuentas, es agua. A Dios lo podemos conocer así: el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Pero a fin de cuentas es Dios. Es el mismo Dios. Esto es lo que la gente no puede comprender, porque no le conoce ni le ve. Pero usted le ha visto y le ha conocido, ha sentido su presencia. Y las manifestaciones del Espíritu Santo no solamente son dones y talentos, no solamente es hablar en lenguas, sino cuando usted siente la presencia de Dios y le conmueve su palabra. No todos pueden comprender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un candado. Para el científico es literatura hebrea, pero para nosotros es palabra de vida, palabra de Dios. Para nosotros es sagrado. Entonces a nosotros nos es revelado su conocimiento. Por eso llegamos nosotros y hablamos de Jesús con tanto amor, con tanto cariño, porque es el mismo Dios. Dice, cuando usted se acerca a los pájaros, los ahuyenta. Pero ¿qué pasaría si Joana la hacemos como un pajarito y la ponemos entre todos? Lo que verían los pajaritos sería Joana como pajarito. Y entonces ya no verían su humanidad. Y entonces ella podría interactuar con ellos. Y ella pío, 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 pío. ¿Por qué? Sencillamente porque ven otro semejante. Entonces nosotros veíamos a Jesús como humano, pero realmente era el creador del universo, de todo el mundo. Lo que pasa es que a veces nosotros nos hacemos hacemos cambios, adaptamos muchas cosas a una cultura y creamos una religión. Pero al principio no fue así. Por eso Dios nos deja las escrituras, para que te andes derechito, así como te dice. Y hubieron muchos que hicieron lo mismo en el Antiguo Testamento. Y por eso los mandó destruir Dios. Dios no quería que fueran destruidos, pero ellos no querían obedecer. Dios no quiere que te vaya mal, pero necesitas que te vaya mal. ¿Para qué? Para que Dios pueda trabajar en ti. Amén. Y vamos a finalizar, ya que usted ya entendió la parte, no solamente interesante, sino la parte polémica
quién es Jesucristo, quién es Dios, ahora usted puede entenderlo y puede enseñarlo. Y al que le pregunte ya le puede decir por qué es que usted cree en Jesucristo como su Dios y como su único Salvador. Porque dice Jehová, yo salvé y yo te redimí. Y porque Jesús es el Salvador. ¿Qué significa Jesús? El Salvador. O Jehová salva. Todo concuerda. Si usted le cambia algo al decir que Jesús ya no es Dios, sino es un profeta, ya el resto de la escritura no le va a checar. Porque a ver, entonces, pues si es otro profeta, ¿por qué le dan la gloria en el Apocalipsis? ¿Por qué dice al que está sentado en el trono y al cordero sea la gloria? Si en Isaías 42 dice que yo soy Jehová y a ningún otro le daré mi gloria, y ya empiezan a haber inconsistencias y mire, ya se acabó todo. Porque la Biblia es así. Es el mismo Dios que reveló toda la escritura en diferentes tiempos a diferentes hombres. Pero cuando vemos libros de diferentes hombres en diferentes épocas, todos tienen su opinión y todos son diferentes, porque no es el mismo autor. Amén. Entonces vamos a finalizar con una... Agradecemos a quienes participaron en la realización de este programa. Transmisión, Tony González, alabanza y adoración, Esmeralda Cruz, logística, Alex González. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Que tengan un feliz y bendecido día. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presentó Escucha, una voz en el desierto, donde tratamos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Que Dios les bendiga.